Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Gaby Psicóloga sin Máscaras. El día de hoy tengo el honor de estar aquí con una gran amiga. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bastante bien, en medio de lo que se puede, En medio de lo que se con puede, toda la estamos conmoción. bien. Sí, bueno, miren, decirles que este espacio de Gaby Psicóloga sin Máscaras es ver más allá de la etiqueta de la profesión. ¿Qué hay detrás del escribir libros? Aquí Ana, ella es una mujer maravillosa, es escritora, es artista, es multifacética, es una mujer realmente maravillosa, con unas cualidades increíbles. Estamos aquí con Ana Tijeras. Ana Tijeras, para las personas que no te conocen, ¿quién es Ana Tijeras? Bueno, Ana Tijeras es una docente de educación popular, que es como una de mis mayores identidades. Soy artista plástica, me formé en la Universidad Central, estudié artes plásticas, luego estudié una maestría de educación, porque me interesa un montón la educación. Y bueno, me he dedicado a algunos proyectos sociales, ahora trabajo en una editorial como mediadora de lectura y tengo mi propia editorial que se llama Perséfone, soy la editora gráfica y soy una editora de mesa y soy una escritora amateur de Facebook, pero soy editora. Ese es Ah, mi trabajo, hermoso, hermoso. editar libros. Oigan, ahorita que me acuerdo teníamos por aquí un café, ¿y tu café? Esta acá, perdón. Ya, Ya. nos pueden Ajá. acercar. No sé si alguien me puede acercar mi cafecito. Lo dejé por allá, está haciendo frío aquí en Quito. Y bueno, nos hemos conocido en diferentes espacios, precisamente con Ana, tenemos un pensamiento también social, nos hemos juntado por ahí, ojo, no estamos lanzando piedras. Pero por ahí sí, sí conversamos, mi querida Ana, cuéntame, ¿cómo se encontró contigo el arte y la literatura y cómo parten estos proyectos? Bueno, es una cosa muy, muy graciosa porque yo creo que todas las personas de alguna manera estamos interconectados. El sentido de la interdependencia para mí es súper importante. Yo vengo de una familia medianamente donde a la gente le interesa la literatura. O sea, no es Ujú, como una familia muy desapegada del medio lector. Mi abuela era una gran lectora, mi bisabuelo era un docente de literatura, del área de literatura, y eh, mi expareja, que es Edmundo Mantilla, una persona maravillosa, que es el editor en jefe, es la persona que me motivó de alguna manera al medio de la literatura, ya de una manera profesional, porque siempre fue una lectora curiosa, ujú. pero nunca pensé que podía dedicarme a esto porque yo soy disléxica, Ya. discalcúlica, disgráfica y disortográfica. Entonces era Ay, Dios como tener mío. una editora así, es como un poco complicado en teoría, pero claro, vamos aprendiendo con el paso del tiempo y esto es algo que yo agradezco muchísimo al mundo, es las cosas que vas entendiendo que van más allá de las correcciones en el área, Forma. en el área de la ortografía, de la redacción, Ujú. sino como la mirada o los enfoques que tiene que tener un proceso editorial. Entonces fue chévere porque todos estos aprendizajes que se fueron dando por cosas que nos llamaban la atención y que nos atraían, pues se terminaron convirtiendo ahora en nuestra profesión, ¿no? Súper lindo. Claro, no hay letras y todo esto, pero aparte de esto también yo te conocí siendo artista. Cuéntanos cómo llegaste a eso también. La verdad, Plástica, me parece que eso que sí, yo estudié artes plásticas, estudié como una especialidad en escultura ujú, y en grabado en la ya. Universidad Central cuando vi en las especialidades. Pero es una cosa muy rara porque no estoy muy segura, o sea, si es que tomé esa decisión, desde qué punto la tomé. O sea, yo sé que quiero estudiar artes desde que tengo 8 años, entonces no es como te puedo decir, un día yo me levanté y dije, el arte es algo tan... Yo sabía que yo quería pintar y quería dibujar y es lo que hago hasta ahora. Entonces, también hago ilustraciones, soy ilustradora, Ujú, hago como trabajos de ilustración justamente para las portadas de los libros todas de las colecciones que tenemos, hemos dicho, de todos los últimos libros del área de las novelas, están hechas ujú. con mis portadas, no es que son muchas tampoco, estamos recién iniciando, tenemos un año de editorial, y dentro de nuestra colección infanto-juvenil hay un libro que justamente escribimos en cooperación con Edmundo y con Paul, que es otro de los escritores de este libro, y yo hice la ilustración. Entonces trabajamos como de esa manera, entonces puedo dedicarme a los libros y juntarlas con mi gran pasión y con mi gran
esfuerzo, o sea, traducido en un talento, las artes plásticas y la gráfica. Guau. ¿Y con cuál de estas, no artes, porque al final son artes, tú te identificas más? ¿Cómo también te ayuda a procesar tus cosas? Yo he tenido algunos amigos de artistas y a veces también como este tipo de arte también nos ayuda a elaborar ciertas cosas, ¿no? Porque creo que todos en la vida tenemos ciertas situaciones que nos conflictúan, ciertos yuyus, como se dirían, y a veces uno los encuentra en algunos espacios. Verás, yo soy una artista multidisciplinaria Ujú, y cuando digo que soy una artista multidisciplinaria, no estoy como desprestigiando a la gente que hace exactamente una clase de arte y me parece interesante. De hecho, me hubiera gustado dedicarme como de una forma un poco más concentrada en una sola cosa. Pero con referencia a la literatura y con referencia a las artes plásticas, son dos procesos cognitivos totalmente distintos, ujú. porque, por ejemplo, para mí la literatura me ha ayudado un montón para calmar como este sentido de ansiedad. O sea, yo puedo tranquilamente subirme a un bus repleto de gente parada e ir leyendo. Y estoy en un proceso de concentración. Bueno, mi problema ahí es que o sea, me distraigo y pase alguna cosa más Ya. allá, pero la literatura me lleva a unos espacios que como me arranca de algunas situaciones emocionales o que esté pasando coyuntura, me da algo y me devuelve como con otras visiones. O sea, es un ejercicio que para mí es catártico. Ujú. Y es difícil a veces concentrarse. Entrar en la literatura no es tan fácil a veces, dependiendo Claro. de lo que estás leyendo. En el caso de la pintura, sí es un ejercicio más que a veces dentro, ahora, por ejemplo, la gráfica, que entra un poquito más como, no quiero hacer esto porque me demoro, porque sé que soy muy detallista. Y después cuando va pasando el tiempo, en cambio, es un problema porque dejo de comer, dejo de dormir, o sea, puedo irme 12 horas pintando y es una cosa que ya señora siente, se le duelen las piernas, usted no está tan joven como para darse esos lujos. Pero realmente el proceso que más me gusta es la música, porque yo también canto. Entonces, la cantada es otra cosa que también me devuelve, por ejemplo, un espacio más común. Yo junto la cantada porque es algo que me sirve, por ejemplo, para dar clases, Ujú. eh, que me sirve para juntarme con otros. Entonces, para mí la cantada es algo súper importante también. Guau, oye, esa parte de la cantada no sabía. No, sí, soy mezzo soprano. Guau, y además de a ver si nos puedes cantar un poquito. Esa parte no he sabido porque les comento que sí tiene unas ilustraciones realmente preciosísimas. Yo por ahí tengo una libretita muy linda. Y algo que también me llama mucho la atención, este de Ana Tijeras. ¿Por qué Ana Tijeras? ¿Es realmente tu apellido? Es la primera vez que lo voy a decir en una entrevista. Y es gracioso porque siempre me han mandado las preguntas. Esta no voy a responder, no mentira. Es un tributo de vida. Tú sabes, desde que me has conocido, nosotros nos conocemos desde el 2019 Sí. y ya son bastantes años, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es súper interesante el hecho de darnos cuenta eh, que ¿eso es el 2019 o desde el 2022? 19. Desde el 19, sí, perdón. Entonces, como, estoy, Octubre de 2019 para ser exactos. entonces, exacto. Sí, entonces, una de las razones es que yo siempre voy con tijeras, si me ven sin tijeras tienen derecho a una cerveza o un helado, dependiendo de sus vicios Ya. y sus edades. Pero es un tributo a mi abuela, que ella era doctora, era ginecobstetra y cirujana obstétrica. Ujú. Y lo hago porque la abuela siempre tenía como estos materiales vistos en la casa, porque en las noches era una especie de Batman de la ginecología y salía a ayudar a mujeres. Entonces siempre iba cargado las cosas, como toda esta indumentaria también y las herramientas para ayudar a las mujeres a dar a luz. Pero esas mujeres estaban en condiciones en las que, por ejemplo, no las querían atender porque habían casos de discriminación social, de racismo estructural. Entonces alguna vez la abuela creo que agarró algunas cosas y les puso como un hilo y como que me puso ahí y me dejó colgado una tijera. Y después cuando la abuela comenzó a crecer ya un poco más Mira. en la edad y ya se volvió prácticamente una niña, ¿no? Porque nuestros viejos necesitan de los cuidados. Yo crecí con la abuela,
estuve mucho tiempo con la abuela, al cuidado de ella. Era como mi gran sueño ser independiente y vivir con mi abuela más que con mi propia familia. Ya. Y bueno, cuando la abuela se murió, ella y la tía abuela, que también eran así como unas fanáticas de toma, te doy unos papeles, unas tijeras, corta, pinta. Entonces yo tuve mucha relación creativa con las tijeras y con el lazo del legado de las mujeres. Entonces cuando ellas mueren, yo decido ponerme las tijeras y no me las quito nunca. Entonces siempre ando cargando alguna tijerita. Hoy estoy con una chiquita, pero a veces está con unas grandes. Siempre buscas, claro, y desde ahí eres A las tijeras. Eso, porque es un ejercicio de identidad, todo, ¿no? ¿no? O sea, es tener en cuenta que hay cosas que somos para la sociedad nos da el nombre, no es que uno lo elige. Y bueno, el apellido de mi padre es un apellido que siempre lo cargamos, es el apellido patriarcal, también es una apuesta política. Entonces yo, por ejemplo, no cargo el apellido de mi padre y no porque no le quiera, le aprecio mucho, le quiero mucho, pero la cosa es que cuando, por ejemplo, igual en mi trabajo, se me conoce como Ana Paz Niño, porque es el apellido de mi madre, yo uso el apellido de mi madre para temas legales, y mi apellido de identidad con el que puedo cobrar cheques. Fírmenme en un cheque a nombre de Ana Tijeras y podré cobrarlo. Eso. Ya, no hay Mm, problema por eso. ya. Oye, qué interesante, y a la final eso es una historia, ¿no? Mantener también presente un legado de mujeres fuertes, de mujeres que de una u otra manera también te daban un poco más de libertad, sobre todo hacia la creatividad, de donde también vienes agarrando este aprendizaje de ayudar a otras personas, un poco de irse uno metiendo en estas cosas, ¿no? Porque a la final es aprender de ese legado familiar de las mujeres. Y Pero también, igual todo el mundo creo que tiene esas historias. O sea, ¿tú vos crees? si te pones vos a pensar, o sea, Ujú. O sea, sí, hay una mujer que hace como, a veces es como la que rompe como la estructura, porque mi abuela fue una mujer que se casó 3 veces y para su época fue muy loco, no sabía cocinar. Pero es así como mi ídolo, yo sí sé cocinar. No me he casado aún, o sea, no he cumplido nada de los retos de la abuela. Pero lo que voy es como, hay una mujer que siempre es como que la que puede ir rompiendo cosas de la estructura familiar y es ujú. interesante porque le da pauta a otras. De ley hay alguien, o sea, si haces tú un remember y dices, esta mujer, algo distinto a otras mujeres, y son a veces ligados, piénsalo, de ley hay alguien O sea, en tu sí, familia. sabes que ahora mismo se me viene a mí en la cabeza, la verdad, mi madre. Porque obviamente también tiene como su desconocimiento de muchas cosas, pero también como que me enseñó también a no quedarme callada. O sea, como a luchar por lo justo, y sí tengo el modelo de ella de ayudar a otras mujeres, de ayudar a los demás. Entonces también, eso es como el lado bueno, pero también me pusieron cosas así como de mucha sobreprotección, de ese mandato, tú eres la hija mayor, de que tú tienes que cuidar y tienes que hacer muchas cosas que en algún punto de la vida no las entendía, pero a pesar de que me dejaron cosas bonitas, también se convirtió en un peso para mí. No sé si a ti te pasó igual. O sea, el mandato es una cosa bien loca ahorita que hablas de eso, porque por ejemplo, a ver, yo ya voy para los 40 ya, y dónde me ven esta cara juvenil. Yo voy a los 41. Entonces, es súper gracioso porque yo desde que soy chica, muy chica, es como la es loca y toda la vida, entonces obvio que va a estudiar la loca arte, es obvio, ¿no? Entonces, como, ¿y qué va a hacer la loca? Defender a los que no pueden defenderse, estar en procesos de las injusticias, luchando por las injusticias para que Ujú. estas se vuelvan causas nobles, causas justas, juntarse con otros por el simple hecho de juntarse. ¿No? Yo puedo decir como, eh, que yo no tengo como cómplices, tengo amigos, o sea, yo estoy consciente de que la gente con la que me llevo es eso, o sea, si no, no me Ujú, llevo. No claro. son contactos, no es networking, ¿ya? Dios mío. Pero a lo que voy con esta clase de cosas es que ese legado también es un legado, es una carga, porque, por ejemplo, hace algún tiempo justo discutía con alguna prima que es como ella sigue viéndome como la niña loca y ya somos adultas las dos. Claro. Señoras Entonces, locas en todo señores, caso. entonces es como, no te voy a acercar. Entonces le dije, mira, o sea, han pasado muchas cosas. Entonces, claro, el estigma que hay a través de las personas que hemos tomado cierta clase de decisiones, por ejemplo, no casarte, no tener hijos, eh, vivir solo, no tener pareja, yo qué sé, versus la idea que se tiene también, y también con los artistas que son locos, rayados, yo qué sé, y que eso no implica que no haya un ejercicio de seriedad en tus prácticas artísticas, políticas, críticas, Ujú. es el peso que tenemos
también, o sea, a mí me dieron, a ti te dieron el rol de la responsabilidad, a mí me dieron el rol de la irresponsabilidad, es como, usted Una no puede, etiqueta, ¿no? claro, una etiqueta, usted no puede decir nada porque usted está como para divertirse, para el Seguro y es momento divertido. irresponsable. Seguro yo soy responsable, y sí lo soy, no mentira, no, no es cierto. Soy súper Depende, responsable. porque eso, yo digo en temas de concepto, hay que ver en qué momento y en qué lugar soy responsable. Punto. O sea, Pero si no estamos ¿sabes ahí, qué? Me considero una mujer súper responsable. bien. Soy una mujer de pocas responsabilidades porque he decidido no tener responsabilidades que me impone la sociedad, Ujú, pero las que yo las he decidido, las cumplo. Y si yo me bien. comprometo, las hago. Entonces, eso, no me vas a ver con la ropa planchada jamás porque nunca compro ropa para planchar. Eso. Bien, ya Sí. es una, que más bien entre más faz la vida. Y cuéntame, ¿cuáles han sido las tres cosas que a ti como mujer, como Ana Tijeras, te han marcado en todo este trayecto de vida? Verás, yo ahora hago una cosa de retrospectiva y digo qué bestia, qué bruta forma de cambiar de oficio. O sea, yo no sé por qué. Yo en esta vida me he dedicado a todo, cosas legales e ilegales, no mentir. No, pero me he dedicado a muchas cosas como tenaces. O sea, yo he podido limpiar lugares, he podido servir cosas, he trabajado para empresas, yo qué sé, he trabajado para diners, trabajé en Enchufe TV, trabajé como fotógrafa de estado, o sea, trabajé como directora de arte, como fotógrafa de estado, como profesora de arte. Después trabajé como coordinadora pedagógica, he trabajado como defensora de derechos humanos, he trabajado como, o sea, he hecho cosas súper raras y Ujú. muy distintas unas de otras. Ahora trabajo como mediadora de lectura. O sea, hago muchas cosas y digo, cada día, o sea, yo el día de mañana digo, ay, yo me invento, yo puedo hacer esto y como que me especializo y termino como así haciendo como cosas, ¿no? He hecho cosas de música, he hecho muchas cosas de plásticas, murales, he hecho muchas cosas de cine, o sea, ya no sé, esa es una de las cosas que creo que más me ha marcado. Ujú. La segunda cosa que más me ha marcado, yo creo que es probablemente sí, la experiencia de vida que he tenido con la familia materna, Ujú. o sea, mi madre, mi abuela, mis tíos y tías de la parte de la familia materna. No es lo mismo venir de una familia que puede ser muy cariñosa versus una familia que es una familia muy crítica, muy comprometida con el asunto social. O sea, mi familia es gente que tiene este legado Ujú. del don social y creo que es algo que me marcó siempre. O sea, nosotros lo Ujú. tenemos claro. No es un ejercicio de generosidad, no es un ejercicio de altruismo suelto, es un ejercicio de derechos, es un ejercicio crítico. Eso es súper importante. Y ahora creo que en este momento, bueno, aparte de los libros, que pues de lo que podemos seguir hablando, pero yo creo que algo que siempre me ha marcado la vida son los perros. Mm. Yo tengo tres perros, dos conmigo y uno que vive con mi pareja, pero son mis tres hijos y yo creo que he aprendido de mis perros lo que no he aprendido de muchas animales humanos, ¿no? Entonces me parecen maravillosos. Creo que los perros reflejan como un poco el espíritu de los seres que comparten su vida, ¿no? Con los que Ujú. comparten su vida. Entonces creo que lo mejor de mi personalidad y de mi carácter lo tienen mis perros. Guau, Sí. oye, qué lindo. Y ya que estás hablándonos de los perros, ¿no? Cómo uno se conecta. Y yo sí tengo a veces malas experiencias respecto a esto. Cuando tenía 9 años, tenía un lindo perro oso y murió ese perro y yo me quedé sentida, loca. Y es como que rechacé, No dije, sabías no quiero tener un más. perro recién, tuviste, ¿no? Ya después. Sea, Entonces dije, ya no quiero yo saber de perros. Dije, no, porque sientes como ese miedo, ¿no? Encariñarte. Y claro, después sí tenía perros, pero no le metía así mucho corazón. Luego en mi último perrito, oye, sí, o sea, le quiero, o sea, sí es una conexión y casi se me muere el perro y lloré. no. Nunca había experimentado un dolor, o quizás como tenía 9 años, a lo mejor sí me pasaba, Pero pero sí esta... veía cuando trepabas fotos con el perro cuando estaba chiquita, digo, está con juguete nuevo esta señora. El hijo, ya dejó de tomar fotos del hijo, ahora el hijo perro, así. Oye, y un poco, qué fea sensación de pérdida. Digo, hijo de madre, qué horrible esa sensación. Nunca me había pasado. Créeme que pasé toda una noche llorando. Bueno, ahora ya mi perrito está bien, pero tienes razón en lo que tú dices, lo que te enseñan. O sea, lo que te enseñan y cómo con la mirada te dicen cosas. Sí,
O sea, es una cosa loca, ¿no? Sí, y creo que es igual como una dinámica extraña. Los tres perros que tienen como personalidades muy distintas. Y la librería y la editorial que se llama Perséfone, pueden buscarnos en redes sociales también como @Perséfone librería y editorial. En Instagram y en Facebook. No Ujú. tenemos TikTok. Pero la historia, que sí, es la diosa griega y todo lo que tú quieras, pero Perséfone es el nombre de mi primogénita perruna. O sea, la perra blanca con negro, esta chiquita que tengo, ella es Perséfone y es el logo de la editorial y todo. Porque antes estaba el mundo en otro proyecto editorial y Ujú. fue muy interesante que cuando salimos de ese proyecto editorial, él, bueno, decía, ¿qué hago? Le digo, bueno, pongamos otra editorial. Y era, ¿qué nombre le ponemos? Es que es obvio, Perséfone. Porque Perséfone, que le decimos Perse, iba con nosotros a todas las ferias de libros, entonces todo el mundo ya le conocía y cuando pusimos la editorial al nombre de allí, la librería nueva, la gente decía, ay, qué lindo, se llama Perséfone. Primera hija. Segunda Nix, que es la diosa de la noche, igual en la mitología griega, que es una... Perséfone es súper amistosa, o sea, hay Ujú. gente con la que yo ya peleé, discutí, ya no me llevo más, el mundo tampoco ya lo quieren, pero le ven a la Percy y es como, hola Percy, les odio malditos a ustedes, pero la Percy sí le saluda y ella va y saluda, tiene sus propios amigos, ya, ella se sigue No, llorando con la gente. sí, ya. Nosotros dejamos porque sabemos que es una linda y nadie le va a hacer nada. Nix es gótica, es una perra que ve cualquier animal muerto y se arrastra en eso. Los gallos no le gustan, va a lugares, se esconde en las partes oscuras, es una personalidad duraña, le gusta a la gente, los otros perros no les gusta. Y sin embargo, es muy parecida también a algunas cosas cuando estamos, ¿sabes? Somos Ujú. parecidos en ese aspecto. Yo no soy tan cariñosa como Persephone. Eh, y Momo, que es un perro muy loco, y es Ya. chiquito, que igual es el dios de la burla en la mitología griega, es un perro más, o sea, cachorro, no es tan pequeño, es un poquito más Ujú. grande, de hecho, es un salchicha grande. Ese es un perro muy jodido que ha mordido los libros más caros que he tenido en el mundo, que ha No. mordido los zapatos, pero es un perro, por ejemplo, eso, muy atento, muy protector, muy distintas personalidades de los tres y que reducen de alguna manera también lo que uno quiere aprender. Yo digo, Ujú. a veces quisiera estar como la niña, no me gusta, me voy y punto. Como la Ahora. Perse, no me hago problemas. Mira, saludo con todo el mundo, soy amiga de todos y como Momo, que cuando Ujú. tengo que, soy amoroso y todo, pero cuando tengo que velar por asuntos de la justicia lo hago. Recién lo mordieron porque quiso separar a sus dos amigos que se pelearon y los dos le mordieron y después los dos se dieron cuenta y le pidieron disculpas lamiéndole, pero ya estaba atacado el pobre. Y Es es un perro noble, pero lindo, o sea, un perro sí. bastante noble. Y bueno, me gustaría saber, tú nos has contado que básicamente has sido multifacética, has hecho murales, bueno, has hecho música. De todas estas cositas que has hecho, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado y ha significado para ti? Probablemente el proceso que estoy haciendo ahora, que son las portadas, estoy haciendo un ejercicio como de rediseño de los libros de la editorial y que lo Ujú. estamos haciendo, bueno, en conjunto con una persona que es consultora de la editorial, que se le ha consultado, Ujú. maravillosos aportes que he hecho. Isabel, no me acuerdo el apellido, perdón. Ya. eh, y Edmundo, que es director editorial, Ujú. y yo que me encargo exclusivamente de las ilustraciones. Es súper chévere porque yo trato de no tener un estilo propio, pero para estas cosas hay algo que tiene como un estilo la colección, entonces para mí es como muy importante que las cosas, si bien son de uno como ser humano tiende a decir, esto hice yo, pero después cuando esto tiene una propia identidad, creo que es algo que toma vida, es como si las cosas tomaran vida, entonces se vuelven como hijitos de uno, ¿no? Ujú. Entonces creo que me está gustando muchísimo el proceso este de pensar las portadas y este es un libro re loco porque normalmente cuando tú haces un libro tienes un libro y bueno, la edición que sacas tiene una portada. Nosotros para este libro vamos a sacar dos portadas. ¿Por qué? Porque nos picó ya. Entonces, porque sí, porque es el espacio creativo y eso es lo lindo de hacer cosas que no solamente están pensadas en Como salir de cuánto, la norma también. sí, y cuánto me va a dar esto en réditos, porque es mucho más barato solo hacer una portada, pero más allá de eso es, ¿quién se da el lujo en tiempos de crisis y con tanta ignominia, con tanto problema que hay, de hacer cosas solamente porque es la apuesta artística?
y aunque cueste un poco más, uno dice sí, porque eso, ¿no? El sistema nos quiere siempre pensando en la sobrevivencia, nos quiere Ujú. atrapados como en la tensión y dices, ok, tengo $1, pues lo voy a compartir, no me Ujú. importa. O sea, es para mí importante el ejercicio de resistir también, y mientras no estemos ahogándonos en las deudas, pero ha sido muy hermoso darme cuenta, digo, esas han sido las decisiones de vida que he tomado justamente para darnos aquellos lujos que son eso, lujos, porque es que Ujú. para nadie más es un lujo darse un espacio creativo que te cueste un poco más de lo que pensabas que te iba a costar. Y claro, ¿no? Quizás desde ese espacio creativo también dejar esa libertad de lo que tú quieres pensar y poco a poco cómo lo quieres ir también armando. Algo súper interesante también que tú nos has mencionado y es un poco romper esta regla y como dejar de apropiarnos y decir, bueno, si es como mi hijo, pero cuando tú hablas niño desde mi propiedad, también a veces puede haber un poco como de ego, es que mi hijo, es que soy yo lo hice, no, sino que Mm. esto es algo que yo lo hago para que otras personas también lo puedan apreciar, para que vean, o sea, que esto es un esfuerzo, que no es solamente un Y día que tengo lo mi puedes hija. hacer también. O sea, Claro. que el día, o sea, hay una cosa que es muy chévere que aprendí alguna vez de un chico que estábamos conversando después de una noche de farras locas y al otro día él Ujú. me decía, es que para mí esto es ocio. Y yo le decía, ay, es que no hay que ser ocio. Y me dijo, mira, el negocio está para negar el ocio. El ocio es el momento en el que tú piensas, en el que tú crees. Y debe haber espacio para que las cosas no tengan una razón de ser, una razón corporativa. ¿Qué plata voy a sacar de esto? Entonces, sí me quedo y lucho mucho por esos espacios de ocio, esos espacios donde puedes leer. ¿Para qué estás leyendo filosofía? ¿Por qué no lees un libro que te enseñe alguna cosa como valiosa? Porque no voy a leer tónicos leyendo Dostoyevsky, pues, o sea, obvio que no. Entonces, existiendo autoras y autores tan maravillosos en el mundo, o sea, darme el lujo de sentarme a escuchar una triste historia, una maravillosa historia, una anécdota, alguna cosa distinta, Ujú. eh, para hacer absolutamente nada y para hacer absolutamente todo, con toda la creencia del mundo, porque algún rato todo lo que aprendemos nos sirve, así sea para cruzar la calle. Claro, y recuerda que también vivimos en un mundo tan acelerado que precisamente el ocio, el aburrimiento muchas de las veces no tiene cabida. Entonces, en psicología también se permítete un poco de pereza, permítete un poco o sea, de vagancia, llamémoslo así, o sea, que suena un poco feo y fuerte, porque en un mundo donde vivimos en alerta todo el tiempo, donde todo es fast, donde el amor es fast, donde las amistades quieren ser así, porque es el contexto y el entorno que es todo. Y además porque después aprendemos a consumir las cosas de manera, incluso cuando estamos descansando. Si hay una diferencia totalmente estructural, yo me doy cuenta mucho en mi cabeza por estas neurodivergencias que te contaba que tengo, ¿no? Ujú. Em, por ejemplo, no es lo mismo para mí ver todo un día realmente una serie y yo me siento peor, porque además tenemos un ejercicio de culpa en el capital, ¿no? Que Ujú. sistema capitalista, que tenemos que estar produciendo siempre. Pero no es lo mismo cuando yo pongo la misma serie esa sonando y me pongo a pintar. Yo estoy tal vez escuchando porque no quiero sentir otra cosa, o tal vez música. Yo no hago las cosas mucho con música, pero es un caso peculiar. Pero Ujú. pongo ahí y estoy pintando y yo a esa pintura jamás voy a percibir eso como una pérdida de tiempo. Y más es que estoy leyendo. O sea, es como que si estoy leyendo y después de eso me pongo a hacer alguna otra cosa, te juro que me da hasta más energía hasta para limpiar la casa. O sea, es una cosa extrañísima que no hacen los ejercicios que solamente son como de, bueno, no voy a hacer lo que entre comillas tengo que hacer, sino qué hago yo y qué me demanda mi espíritu, qué me demanda esta creencia profunda en las necesidades de mi humanidad, Ujú. que no lo va a subvencionar solamente el irme a tomar unas bielas. No digo que irse a tomar unas bielas esté mal, pero particularmente puede que sí hayan otras cosas que necesito como un espacio para mí, para Ujú. reconocer que ese descanso es un descanso que lo estoy saboreando, porque yo lo saboreo, o sea, Súper los lindo, espacios. porque esas cosas ya no están pasando. Vivimos en una generación, en una sociedad muy ansiosa. Y también coincido contigo que también este capitalismo, también este consumismo, quizás con culpa, o sea que a veces
Se te enseña a producir, a producir, a producir, que en el momento que te estás sin hacerte nada no te hallas. Y es porque también tú condicionas a tu conducta, condicionas a tu cerebro a estar así. Y a veces a mí sí me pasa, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes estas cosas de tema de la dislexia, disgrafia, todas de estas cosas. Yo en cambio, por ejemplo, la hiperactividad, o sea, tengo que estar así haciendo, y a mí a veces sí me cuesta el descanso. Eso es algo que sí, claro, no dirán, ay, como la psicóloga no aplica. El tema es que tiene que ver la funcionalidad. O Pero es sea, que además es función, loca. Yo no puedo estar así, yo, pero a ver, además somos, o sea, somos naturalmente incoherentes y es maravilloso. O sea, muchas de las cosas que decimos tenemos nuestras incoherencias. O sea, claro. como decir, yo no soy una persona consumista ya. Ujú. Me considero que no soy una persona muy consumista. Tú vas a mi casa y ves la cantidad de libros y me puedes decir, no es cierto. Y digo, es cierto que no. Eh, Sí, tengo dos pares de zapatos porque es que siento que no necesito más, ¿me entiendes? Ujú. Tengo un shampoo, no me pongo más, tengo una cremita ahí vaga que me pongo y así, como tres cosas de maquillaje, me falta como todo el aparataje del consumismo. Pero claro, anda a ver la cantidad, tengo un galpón ahí, mini galpón lleno de materiales de arte. ¿Cuándo los voy a utilizar? No lo No lo sé, sabes. porque no tengo tiempo, pero también tengo que camellar para sobrevivir porque no he podido aún vivir al 100% del arte, ¿no? Entonces es una cosa como, sí, somos Sí, contradictorios nos contradecimos un y es poco, ¿no? maravilloso. Sí, y me gusta, por ejemplo, esta parte que tú dices de contradecirnos, ¿no? Porque alguien me dice, oye, pero ¿cómo? Y yo digo, tómate una pausa, tómate una pausa. Ya le ves a la Gaby aquí y mis días son así, el 8 tal cosa, hasta tal hora tal cosa. Y ahora, mira, que he llegado un poco a llenarme de algunas cosas que si ya no anoto, valí carajo, valí así, todo se me vino abajo. Entonces, creo que también son cosas, pero pese a eso, también uno se busca espacios también para hacer un detox. O sea, en algún punto yo también sí lo he hecho. Si yo es que ya le meto mucho, pero después siento que ya me estoy tostando hablando en estas palabras y digo, uff, Es que hay una cosa que no te conté justo cuando habíamos hablado de las cosas que te marcan. Mi hermano murió hace un año y medio más o menos, el Diego. Y una de las cosas que me dejó, o sea, yo ya la sabía, la tenía medio clave y creo que eso es una de las cosas que yo también, por ejemplo, me preocupo mucho de las formas en las que me relaciono ahora con la gente. O sea, yo sé que yo siempre estoy muy ocupada y de hecho siempre hablamos de eso. Amiga, yo sé que tú estás súper ocupada, pero no sé qué digo. Sí, es cierto. Y sí somos. Pero eh, mi hermano falleció, tuvo un fallo sistémico total. Él trabajaba, tenía un trabajo, tenía dos emprendimientos y tenía un carro haciéndole Uber. O sea, tenía como cuatro trabajos y estaba, no, así con los teléfonos. Tenía una cosa de sushi, se ponía a hacer sushi. Y trabajaba con mi cuñada. O sea, toda una cosa así como súper loca. Mi cuñada es dentista, entonces yo salía de lo de los dientes, le ayudaba a hacer el sushi. Una cosa así como re loca, tenía a sus hijos de su anterior compromiso, estaba de padre, o sea, del perro, que no sé qué. Entonces, él le mandan a capacitarse del trabajo, se va a Canadá. En Canadá llega así como, yo no tengo que hacer nada. Se va como un día así como, estaba como loco viendo, o sea, el cuerpo estaba tan acostumbrado a su sistema tal vez de cortisol, yo qué sé, que mi hermano falleció prácticamente sentado viendo un atardecer en un parque en Canadá. no, no Se sabía de demoraron un mes en traer el cadáver más o menos. Y fue una cosa súper dura yo hablaba justamente en esa época con amigos, con mi pareja y le decía como que no puede ser que trabajamos tanto para darles que la casa, que las cosas a nuestros hijos y el ejercicio de la vida se nos va porque decimos, no, no, o sea, ya vamos a descansar y digo todo bien, porque sí pasa, o sea, que tienes hijos, tienes que hacerlo de alguna manera, no te queda de otra, pero me preocupa lo naturalizado que está el hecho de cómo hemos pagado esas cosas que deberían ser derechos básicos con los ejercicios de nuestra vida, de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Entonces yo ahora cada vez que pienso en eso sí es algo que me ha marcado mucho y yo como que digo, o sea, no pasa nada, o sea, el trabajo es trabajo. Siempre vamos a necesitarlo y yo tengo un dicho hermoso de mi mejor amiga que se llama Carolina, está loca. Dice, ay hermana, yo no me preocupo, esa es Esmeralda, ay hermana, yo no me preocupo por la plata porque plata es lo que nunca hay. Entonces digo, es cierto.
sea, si tengo ahorros, igual estoy preocupada por mis ahorros porque se me los van a llevar en este país, que uno nunca sabe cuándo va a haber un feriado bancario, si es que no sé qué me roban. O sea, tengo que vivir la vida teniendo cierta clase de previsiones, pero sin descuidarme, ¿sabes? O sea, Ujú, con una tranquilidad de que uno puede vivir de una manera tal vez austera y profunda, que no ujú. tener cosas materiales no significa no tener cosas profundas. Claro, internamente. Ajá, entonces no me hago como mucho problema, entonces sí hay que darse un tiempo. ¿Y tú? Porque tú eres una workaholic también. Sí, 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 eso sí me pasa, lo debo reconocer. Y precisamente un poco hablando de esta parte del trabajo, algo que yo hablaba en el 1 de mayo, decía, al final el trabajo es tiempo y vida, son años. Una vida entera se va entre tú estás produciendo, produciendo, y a veces yo me da mis crisis existenciales, digo, y la vida se te va en minutos, porque la vida es de esto, o sea, la vida es de esto, el café que estoy tomando ahora contigo, conversando, tras cámaras que está una amiga, y ya, porque yo después se termina este podcast y me voy a casa y ya se quedó, entonces la vida es ese momento, ese instante, pero vivimos afanados por el futuro, vivimos afanado o muchas de las veces también anclado y no podemos vivir el presente por todo lo que pasó y por lo que no hice, por el hubiera. Entonces digo, a veces uno es estar como crucificado, ¿no? Porque por un lado te ala el futuro y por otro lado te ala acá, entonces tú no puedes estar aquí. Y este precisamente es el momento presente que a veces uno se pierde y cuando ya pasan los años, que justamente hablábamos de que ya tenemos nuestros años, ya pesan, porque también llegas a esa edad y dices, yo a veces muchos otros mayores es que no hice, es que no disfruté, se me fue la vida trabajando Puedes. y ya O sea, no después tienes ya las no mismas puedes. fuerzas, no Fuerza. tienes las mismas energías. Me rompí el músculo recién. Y la gente me dice, ¿qué estabas haciendo? Y yo, la cosa más graciosa que siempre respondo es como, existiendo. O sea, estaba existiendo, caminando, no estaba trepando al cerro. Porque soy una señora de 40 años. Entonces, como, pero algo se está haciendo, no. Entonces me dice, de ver, está haciendo algo que no quieres contar. Yo sí, bueno, fuera, ¿no? Pero, mira, justo hoy venía conversando con mis tíos que tenían una clínica dentro de la casa. Y les decía, es que toca trabajar, no sé qué, les decía, estaba recién viendo como unos estudios de la época, como de algunas épocas como esclavistas, o sea, en las épocas esclavistas nosotros trabajamos más que los esclavos, porque los esclavos en ciertas regiones, cuando había invierno, trabajaban durante 3 horas, 4 horas, y se iban a la casita porque no daba el horario de luz, ¿ya? La luz. Entonces, cuando vos te pones a ver los registros de esclavismo en otros países, dices, claro, los esclavos tenían ciertos días libres porque había que hacer que la fiesta del no sé qué, que ellos sabían, los esclavistas sabían muy claro que no podían tenerles todo el tiempo tan reprimidos porque se te rebelaban, ¿ya? Entonces, el problema de las situaciones como un poco de las independencias, de las esclavitudes, es porque se pasaban eso, o sea, se pasaron esas leyes que tenían entre los esclavistas más viejos por ambición, ¿ya? Pero probablemente la esclavitud nunca se abolía, porque es que en realidad no trabajaban tanto como trabajamos nosotros ahora. Y O lo sea, peor es que nos autoexplotamos. nosotros somos esclavos de todo. Claro, y el esclavo, bien o mal, si no trabajaba, le golpeaban. Pero si es que estaba enfermo, nosotros tenemos esta idea cristiana del esclavo en estos otros contextos, ¿no? Egipcio y que les golpeaban. Pero hay unos registros que te cuentan que no es tan así, ¿no? Entonces te dicen, tú eres libre, no trabajes, a ver si es que puedes hacer algo. Los únicos que pueden hacer vivir así son los europeos, porque ellos Ujú. explotan las tierras acá. No mentira. es, es, Que es, no te es, escuche Lila, ¿no? no me escuches, no mentira. Mentira. Pero, claro, el ejercicio eurocéntrico, o sea, puede darse esa clase de lujos, nosotros no, pues. O sea, nosotros no podemos, no tenemos seguridad social, no tenemos. Entonces digo, es súper duro. También tomar la decisión de parar es una decisión muy privilegiada. Sí. Sabemos que tenemos que intentar hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo paramos en conjunto? ¿Cómo desaceleramos en conjunto? Todos, Todo. imagínate, yo el otro día hablaba, le decía a mi hermano, oye, ¿qué pasaría si realmente hasta todos paramos? Porque claro, a veces hay cosas injustas que uno sí tiene que alzar la voz y los derechos. Y en algún espacio yo escuchaba, digo, solamente para la fuerza laboral, nomás para ver cómo se... Pasó, Y ¿no? en la casa. En Argentina pasó recién que fue justamente como esta lucha por las 12 horas, se pararon todos un rato
pues las pérdidas fueron millonarias, para que te des cuenta de quién realmente mueve el proceso de la economía, los obreros, no queda de otra, las y los obreros. Pero claro, ahora tienen un sistema de leyes que les van metiendo poquito a poquito. Entonces, como no te voy a decir que trabajes 12 horas, pero ahora la hora ya no vale 10, vale 8. Y si quieres ganar para tener los mismos 10, pues date 2 horas más. Son unos Entonces sí, infames. es un poco Ajá. difícil. Yo creo que ha sido algo muy interesante en eso. Me gustaría saber cuál es el libro que marcó y que te dejó unas reflexiones que fueron como esa ancla, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida de las personas nos van marcando ciertas cositas, ciertas palabras que escuchamos, ciertos modelos de personas que son como esa brújula, digo yo, que a veces nos ayudan a ir caminando. ¿Qué es lo que a ti te ha marcado? Libros. Qué loco. Libros. Verás, lo que pasa es que pienso en los libros y no pienso mucho en los autores ni en el libro exacto, porque tengo como imágenes, ¿ya? Ujú. Pero hay frases de algunos libros que me gustan mucho. Yo a los 19 años salí con un japonés Ujú. y este japonés me regaló el libro de Kawabata. Y ese libro marcó mucho mi vida, que se llama País de Nieve, Ya. porque fue el libro que hizo que yo tenga ahora una colección súper grande. Yo tengo como una lectura muy especializada y leo muchos libros de modernistas, literatura moderna japonesa, Ujú. que es como posguerra, Segunda Guerra Mundial. Eh, y es una cosa muy loca y me gustaba mucho en este libro que había una frase que decía como que los seres humanos somos como, no recuerdo muy bien la frase, pero dice como, qué frágiles que somos los seres humanos. Yo decía, nunca había entendido hasta esa época, tenía 21 años. Tú estás aún sin desarrollar la corteza prefrontal, te crees Power Ranger, o sea, haces lo que te da la gana, pero te revuelcas con cualquier monstruo, no mentira. Pero la cosa es que, eh, claro, no entendía lo frágil, o sea, sabes, pues te pones a pensar y claro, somos profundamente frágiles. Hay una frase también de Tolstoy digo, sí, de Tolstoy, sí, que me gusta mucho y ahora me hace recuerdo porque justo mi tío que recién falleció o sea, me estaba robando el libro, perdón. Y él así me vio como cogiéndome el libro de su biblioteca y me dijo, bueno, ya llévatelo, y así como, y me lo llevé. Y me gusta mucho porque es Ana Karenina y comienza diciendo como todas las familias felices se parecen, pero las familias infelices lo son cada una a su manera. Yo no sé qué es cierto que es eso, porque mi familia, que es una familia divorciada, tiene una historia realmente fea, pero tan distinta a la de mis otros amigos, que también tenían familias tenaces y también distintas y cada una en su miseria. Mientras las familias felices son felices y todos se llevan bien y están casados y tenemos valor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en mi casa había todo una cosa ahí divergente entre lo que hacía mi papá mal, lo que mi mamá intentaba hacer. Entonces uno se queda pensando y dice, qué profunda que es esta realidad. Y de ahí pues me podría ir de largo con un montón de libros que han llegado en mi vida. Hay hay un libro que es Por quién doblan las campanas. Eh, este libro me gusta porque justamente dice cómo si es que alguna vez escuchas como las campanas que tocan, o sea, que doblan, que tocan cuando alguien se muere, eh, piensa que las campanas también doblan por ti, ¿no? Entonces es súper chévere pensar que la humanidad está interconectada y pensar que cuando muere alguien es la pérdida para todos. Yo no creo mucho en esta cosa de, es que hay que matar a la gente mala. Es como, si mata a la gente mala, quien mata se convierte en malo y quien queda. Ujú. Entonces, sí es un problema más estructural, es muy fácil retornar a los ejercicios de la violencia, pero creo que cada pérdida humana es una pérdida para el mundo y también es una pérdida para mí. Quiero Ujú. ser también así, también de importante cuando yo me muera para decir, hemos perdido a Ana Tijeras. Era una persona interesante, yo cargaba tijeras, yo hablaba de perros y de libros. Ujú. Guau, qué linda, miren, eso es lo que hay detrás de una mujer multifacética, escritora, una mujer que también ha hecho tantas cosas desde su arte y precisamente eso somos, ¿no? Esa historia cuando lo verbalizamos, cuando lo materializamos, cuando contamos y cuando precisamente vamos construyendo una identidad, ¿no? Porque vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando de ideas, hoy acogemos de Sí. esta, luego incluimos de esta otra y es un mundo constante aprendizaje. Y nos contradecimos también. O sea, yo de la mujer de hace 10 años ya no encuentro muchas cosas. Hay Ujú. algunas cosas que sí, las tijeras. Ujú. Em, pero, por ejemplo, hay muchas cosas con las que ya no comparto, como que he marcado un poco más.
mi línea política, me he dado cuenta de que han habido cosas contradictorias, he aprendido a hacer un montón de cosas. O sea, yo miro a esta chica de hace 10 años, que aún era chica, ¿no? Aún era joven. Ujú. Entonces, sí le digo, pequeña, bestia, te quiero, así te agradezco tanto porque me has traído hasta acá, pero eso, qué duro para mí es buscarme gente que me dice, como yo, sigo siendo la misma persona, no he cambiado, digo, qué mal, qué mal que no te des cuenta y qué mal que no haya pasado, porque igual aunque no queramos cambiamos, pero creo que es más bien un talento poder cambiar, mutar, o sea, Claro. vivir en otra piel, qué bonito es verse con gente con la que no ya ni siquiera, yo no creí en ti y digo, oye, qué bueno que es que me hayan dado como en la jeta, ¿no? Y ver que la gente cambia y crece y es maravilloso también, Es ¿no? que a la final todo, como tú bien lo dices, vamos cambiando y eso es lo lindo. Más bien yo visto algo, me dice, nunca cambies. Yo no, yo sí quiero cambiar. Porque hay cosas con las cuales yo me confronto, me conflictúo y digo, no, tengo que cambiarlas. Y precisamente, qué chiste si es que me quedo en el mismo espacio, en el mismo estancamiento. O sea, ¿para qué pasan esos años? En algún punto voy a madurar de cierta manera, tanto en decisiones, en elecciones, en intereses, porque uno va cambiando, ya es la parte evolutiva propia del ser humano Lo también. único que yo le digo a la gente es, ojalá que el cambio te venga de una manera bella y maravillosa y que puedas, no pasa, casi nunca pasa, Primero son las arrastradas, sí, así. los arrastrados de la vida, pero si es que podemos, claro, qué hermoso sería poder aprender solo de los errores ajenos, ¿no? Ah, Si es no, que jamás. podemos, en buena hora, pero si es que no, qué maravilloso que podamos siempre cambiar y que lo hagamos de la mejor manera. Y también es aceptar y reconocer esos cambios, no para lamentarte por lo que no pudiste haber hecho, sino para reconocerte en la persona que tú te vas convirtiendo a medida que vas caminando y vas dando tus pasos. Es importante, yo digo que de diferentes maneras, las circunstancias, los problemas, el estrés, en algún punto también como que nos va moldeando y es como ese empuje ante la vida, ¿no? Con esos picos de subida, con esos picos de bajada. Y bueno, ay, qué lindo, ¿no? Aquí nos vamos, nos diríamos de largo para seguir conversando y quizás luego hacemos una segunda parte. Mi querida Ana Tijeras, me gustaría que tú des un mensaje a las nuevas generaciones, desde tu experiencia. ¿Cuál sería el mensaje? Ay, hagan lo que les dé la gana. Perdón, es que justo mis estudiantes, los estudiantes de mis estudiantes, yo doy asesorías a docentes y a veces voy con los jóvenes y me dicen, ¿por qué se ve tan joven? Digo, me veo muy joven porque yo hago lo que me da la gana. ¿Qué es lo que me da la gana de hacer? Es exactamente lo que yo quiero hacer, lo que he concebido que es un ejercicio para hacer con otros, para el encuentro con otros, porque para mí es súper importante encontrarme con otras y con Ujú. otros. Y aquello que no implica, yo quisiera hacer como un llamado social a no tomársela tan en serio en las instituciones de la vida. O sea, todos estos aparatajes pomposos, es que hay que tener esto, es que hay que hacer este otro, es que hay que tener un carro para ser exitoso. Es como, sí, necesitas un carro porque necesitas movilizarte porque vives en la mitad del mundo y en Carapungo, como nosotros que vivimos lejos, creo. Entonces, todo bien, ya, cómprate un carro porque necesitas. Cómprate una casa porque no tienes dónde vivir. Si es que lo necesitas y es una lucha que lo quieres. Pero si es que es una imposición, no la hagan. Hagan lo que les dé la gana. Estudien lo que les dé la gana en este país y en los países mientras más pobres estamos es mejor. ¿Por qué? Porque no trata para nada. Entonces, pero vas a ser mucho más feliz haciendo algo que te gusta que si es que eres médico y no eres feliz y como igual estamos jodidos, tanto médicos como artistas, no la pasamos tampoco tan bien. Entonces, hagan lo que les da la gana y que esa gana nazca desde sus profundas entrañas de querer sostener la vida, los cuidados y el amor que están por encima del progreso, del éxito, que a veces no contempla el otro. Contemplen a las otras y a los otros. Así es, yo creo que muy acertadas y lindas palabras, pero a esto yo también le sumaría el hecho de que no compararnos con los demás. Haz tu camino, se hace el camino de andar, no sé quién lo dijo eso, quizás tú lo sabes, pero con tus propios pasos, con tus propias piernas, porque yo no puedo caminar de la misma forma que camina Ana. Ella camina de una manera, ve la vida de una manera distinta, tiene lentes, yo también debo usarlos, ahora no los estoy usando, pero son cosas diferentes, porque si yo quiero
caminar de la misma forma que ha caminado Ana, o si yo quiero también hacer lo mismo o estarme comparando, también me pierdo en la esencia, se pierde. Estar juntos implica ser interdependientes, reconociendo las singularidades de cada ser. O sea, para mí no es importante ser una masa homogénea, es ser un conjunto heterogéneo de gente que camina junta, pero en su camino y en su encuentro, que puede reconocer su singularidad, porque esa diversidad es la que nos hace maravillosos. Totalmente que sí. Bueno, ha sido un gusto con ustedes compartir este podcast. Por favor, síganos, vamos a seguir precisamente desenmascarando lo que hay más allá de una etiqueta, de una profesión, las vivencias como seres humanos que experimentamos y que de diferentes caminos nos ha permitido seguir avanzando, encontrarnos en lo que nos agrada, en lo que no nos agrada, en tomar decisiones o no, porque así es, así nos toca irnos contando, así es que nos vemos en un próximo episodio. Para quienes te quieran contactar, ¿dónde te encuentran, Ana? Me encuentran como Tijeras Ana en el Instagram. Y bueno, las redes de Persefone Librería Editorial igual en el Instagram también y en Facebook. Yo soy pésima con las redes, pero siempre respondo. No subo muchas cosas, pero respondo. Tarde, pero respondo, sí. Sí, bueno, ya muchísimas gracias. Eso sería todo con ustedes y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Hasta pronto.